Déjame guapo. Buenos días. Pascual es una persona entrañable que ha aportado un aire de frescura al ámbito cultural de nuestro municipio. Por ese motivo y por toda su formación y su trayectoria profesional, hemos considerado que es la persona adecuada y así se aprobó en el pleno de este ayuntamiento que ahora procederá a elegir esta concejal. Quiero agradecer a Pascual todo lo que está haciendo por el proyecto cultural que estamos llevando a cabo y que estoy totalmente segura que a partir de este momento todavía será con mayor amplitud y con mayor cariño. Bueno, pues le cedo la palabra a la concejal de Cultura. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial como es el nombramiento oficial de cronista de nuestro municipio. Quiero saludar a todos los presentes, compañeros de la corporación, a Pascual Segura, a nuestra alcaldesa doña Teresa María Belmonte Sánchez y al presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, don Antonio Luis Galeano. Buenos días de nuevo y damos comienzo a este bello acto. En primer lugar, quiero ceder la palabra a nuestra alcaldesa doña Teresa María Belmonte, que nos va a dedicar unas breves palabras. ¿O lo haces al final? Sí, creo que ya nos hemos dedicado. Vale, de acuerdo. Pues nada, en segundo lugar, gracias Teresa. En segundo lugar, quiero ceder la palabra a don Antonio Luis Galeano, que nos va a dedicar unas breves palabras. Buenos días a todos. Qué alegría estar en Bigastro con un día soleado, un día bueno, y que siempre Bigastro, cuando yo he estado por aquí, que han sido muchísimas veces, he ido a escuela, con lo cual la cercanía y la unión es mutua desde hace muchos años, siempre disfruta. Ilustrísima señora alcaldesa, ilustrísima corporación municipal, dignas autoridades, ilustrísimo señor don Pascual Matías Segura Toral, cronista oficial de Bigastro, familia y amigos del actual cronista, señoras y señores. Ante todo, deseo dar las gracias a la ilustrísima señora alcaldesa por la atención que ha tenido al invitar a la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, que me honro en presidir, a este acto de toma de posesión del ilustrísimo señor don Pascual Segura Toral como cronista oficial. Para mí es una invitación aceptada con agrado, pues acudir a Bigastro, lo decía antes, siempre es un motivo de satisfacción por muchas razones. Entre ellas la cercanía con mi ciudad, ligada durante siglos a esta tierra. Entrañablemente, pues son muchos los amigos que tengo en Bigastro desde la época de la infancia, del colegio y del veraneo en Torrevieja. Entre ellos el recuerdo del buen compañero y gran amigo de mi padre, el veterinario Vicente Andreu Bahillo, así como de mi admirado general Francisco Grau Vegara, con el que compartimos el honroso título de caballero cubierto. Gracias de nuevo, estimada María Teresa, por la invitación, tanto a nivel institucional como personalmente. Siempre es para la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales un motivo de satisfacción al producirse el nombramiento de un nuevo cronista, que en este caso se ve incrementado al haberse materializado en una ciudad como Bigastro, como decía, vecina y unida con fuertes lazos con Orihuela, de la que, como antes indicaba, soy su cronista oficial. Siempre que soy invitado a un acto de este tipo, me agrada aportar alguna pincelada histórica muy breve sobre la población que nos acoge. En esta ocasión les mostraré lo que Francisco Mariano Nipo decía sobre el lugar de Canónigos en 1770. Y decía así textualmente: lugar de Bigastro, dista de Orihuela una legua hacia mediodía, consta de 100 casas, cuyos moradores asisten a una iglesia parroquial cuyo actual cura es don Jacinto Vigo. El terreno de este lugar es de buen temperamento, bien que la mayor parte es de secano, con todo, a beneficio de la acequia llamada Alquibla
y del buen cultivo y abonos coge los frutos mayores de trigo, cebada, aceite y otros. A continuación, va añadiendo las cosechas que se habían producido el año anterior y además de las anteriores nos habla de panizo, garbanzo, lana, seda fina, adúcar, lino y 600 cántaros de vino. Este era el bigastro del último tercio del siglo XVIII y ahora debemos devolver nuestros ojos al motivo que nos congrega. Es la primera vez en su historia, que yo sepa, que en Bigastro se ha producido un nombramiento como el que hoy se lleva a efecto con su toma de posesión. Llegó ese momento y se materializó el acuerdo del Pleno de la Ilustrísima Corporación Municipal, celebrado el 30 de julio de este año, siendo la persona designada el ilustrísimo señor don Pascual Segura Torá. De Pascual tenía conocimiento desde hace años y era conocedor de su trayectoria académica e investigadora. Lo había ido siguiendo a través de algunos de sus muchos trabajos y de otras actividades dedicadas a Bigastro, en los que la rigurosidad investigadora siempre ha estado presente. Tengan por cierto, ilustrísima señora alcaldesa y corporación municipal, que con el nombramiento de Pascual Matías Segura Torá como cronista oficial no os habéis equivocado. Pues Pascual cumple con los requisitos que los cronistas oficiales deben de tener y que todos aspiramos a alcanzar. Me refiero a la dedicación a los demás, a su compromiso con la sociedad, a la entrega a la investigación con seriedad, imparcialidad y objetividad, a la ilusión por rescatar nuestra historia y tradiciones, dándolas a conocer con publicaciones, el saber reflejar los hechos que acaecen en el momento actual sin interpretarlos y solo exponiendo qué pasó, cómo pasó y cuáles fueron los protagonistas. Eso sí, llevando a cabo esta labor sin pedir nada a cambio y asesorando en aquello que por razón de su oficio como cronista se le demande. Pascual, es de decirte que con esta distinción te comprometes todavía más con Bigastro y con tus vecinos y te obliga a trabajar aún más por él y por ellos. No esperes nada de que te compense, salvo el reconocimiento de las gentes de esta tierra y el gran honor que supone, cuando vayas fuera de ella, el ser un digno representante institucional de la misma. Mi más sincera enhorabuena, tanto en nombre de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales como en el mío propio, a la ilustrísima Corporación Municipal, a su ilustrísima señora alcaldesa, doña María Teresa Belmonte Sánchez, y al ilustrísimo señor don Pascual Segura Torá, a su familia y amigos. Pascual, tenemos muchas esperanzas en ti y en tu trabajo como cronista oficial de Bigastro. Llegas a nuestra Real Asociación aportando, además de tu laboriosidad, algo muy importante para nosotros, tu juventud, ya que con tus 34 años rebajas la media de edad de los cronistas oficiales y nos aportas energía y savia nueva. De nuevo, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio, por vuestras palabras. Ahora voy a dar paso a la lectura de la propuesta de nombramiento de cronista oficial de Bigastro. A raíz del decreto 116/1994 de 21 de junio del Gobierno valenciano, por el que se establecen los símbolos, tratamientos y honores de los ayuntamientos y diputaciones, la figura de cronista oficial ha sido de considerable ayuda para la información y asesoramiento que puede ofrecer respecto a la historia de los municipios. Es, sin duda, el profesional con conocimientos afines a estas cuestiones, siendo nombrado en virtud de las características y conocimientos que el candidato tiene sobre la población en la que convive, cuya función ejerce con carácter honorífico de acuerdo a su amor y entrega al municipio. Es, por lo tanto, un cargo absolutamente desinteresado que carece de remuneración. El de cronista oficial es un cargo de tradición histórica y vitalicia que históricamente recae en personas que se distinguen por su labor de estudio e investigación en el campo de la historia, sobre todo desde el ámbito local o del pueblo y ciudad donde ejerce su cometido, encomendándosele la tarea de defender los valores culturales del municipio, promover la investigación en torno a ellos, así como asesorar a las autoridades y organismos de la Administración sobre las cuestiones anteriormente esbozadas. De esta manera, se trata de un cargo con una gran tradición histórica que se recoge en casi 200 municipios de la Comunidad Valenciana y en más de 30 de la provincia de Alicante. Cronistas que desde los años 80 se encuentran integrados dentro de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, la cual realiza
la cual realiza grupos de trabajo y congresos anuales con vistas a incentivar la investigación y al estudio sobre la temática relacionada con las costumbres, la historia y el folclore de sus respectivos municipios. La figura del cronista oficial tiene una larga tradición como narrador objetivo de hechos que por su interés deben registrarse en la historia de una localidad, haciendo las funciones de asesor en materia histórica con el ayuntamiento, actuando siempre de manera imparcial y desplazándose, si fuera necesario, a congresos y encuentros en los que representa al municipio. Un cargo y representación que, dada su relevancia, debe recaer en una persona con una formación capaz que garantice el correcto desarrollo de su función investigadora y promovedora de la historia del municipio. El principal objetivo marcado por el Ayuntamiento de Bigastro en relación con el nombramiento del cargo del cronista oficial del municipio es el de procurar al ciudadano y al visitante de nuestro municipio una voz institucional que dé lustre a la divulgación de la historia local y que, además, posea una información que garantice la tarea de investigación del devenir de esta tierra y de las gentes que la han poblado y que han tenido relación con ella. Y es por este motivo por el que se expone para su nombramiento como cronista oficial de Bigastro a don Pascual Matías Segura Torá, diplomado en biblioteconomía, licenciado en documentación y especialista universitario en organización y gestión de la información documental. Pascual Matías Segura Torá ha desarrollado durante un largo periodo de tiempo una carrera investigadora, volcada en retratar la vida e identidad del pueblo de Bigastro, a través de varios procesos históricos, su patrimonio o sus personajes más ilustres. Durante años ha compaginado su dedicación a la investigación de la historia bigastrense con sus obligaciones académicas y laborales, entre las que cabe destacar los siguientes méritos académicos y profesionales. Formado en las universidades de Murcia, Jaume I de Castellón, Universidad Nacional de Colombia, Complutense de Madrid, Alicante, Salamanca, etc. Ha desarrollado actividades profesionales en el Archivo Histórico de Torres de Cotillas, Archivo Municipal de Molina de Segura, Biblioteca y Archivo del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, Cortes Generales del Senado, así como diversos archivos y bibliotecas municipales. Además, fue seleccionado por la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte como miembro del equipo de trabajo del Servicio Nacional Pregunte, las bibliotecas responden, servicio que ofreció durante 2 años consecutivos, dando respuesta a través de las fuentes de información e investigación a cientos de solicitudes de información académica e histórica formalizada por los ciudadanos de toda la geografía nacional. Ha sido colaborador de manuales técnicos de archivo y bibliotecas publicados por diversos organismos públicos y autor de medio centenar de artículos de investigación histórica, social y cultural sobre Bigastro, los cuales ha publicado en la revista de fiestas patronales de nuestro municipio y en revistas editadas por los centros de enseñanza o de asociaciones artísticas y culturales, además de su proyecto personal Recuerdos de Bigastro, un medio digital visitado por miles de ciudadanos de más de 50 países, en el cual viene publicando durante años decenas de artículos resultantes de sus investigaciones sobre la historia de Bigastro, proyectando la historia del municipio a través de los canales digitales propios de nuestro siglo, llevando el conocimiento de este más allá de los lindes de nuestro término y nuestro país. Entusiasta de la puesta en valor de la historia, tradición y cultura de Bigastro, coordina el proyecto de recuperación de la tradición oral del municipio, Memorias de Bigastro, concebido como medio de conservación de testimonios de los vecinos de Bigastro, con un desarrollo y continuidad en el tiempo que ya ha finalizado. Será presentado a los vecinos en el presente año. Además, ha realizado un proyecto de recuperación del archivo musical de la Unión Musical de Bigastro, de la cual es miembro directivo, realizando una profunda investigación histórica que le permitió descubrir el primer escudo utilizado por dicha sociedad musical, así como una serie de documentos históricos que han permitido datar la fundación de la historia de la banda de la música como sociedad hace 100 años, posibilitando la celebración de su centenario. Ha coordinado los trabajos de recuperación y creación de un archivo histórico para el pueblo de Bigastro, promoviendo la difusión de su patrimonio histórico documental con muestras selectivas de documentos históricos expuestos en las instalaciones del Ayuntamiento de Bigastro. Conocedor de la función técnica de los archivos y de las bibliotecas depositarios de la historia de los pueblos, realizó una profunda investigación durante más de una década, viajando a diversas ciudades de nuestro país para consultar archivos públicos y privados, de carácter local, provincial y nacional, que les permitieron realizar una biografía sobre el ilustre científico bigastrense Tomás Villanova, el científico de Bigastro que descifraba las estrellas. Investigación de la historia local, social y cultural y religiosa de Bigastro. Ha profundizado en el estudio de la imagen escultórica de San Joaquín, patrón de Bigastro, revelando el origen desconocido de la imagen, así como las razones que
motivaron la elección de San Joaquín como patrón de Bigastro. Conclusiones históricas de una investigación que han sido utilizadas el presente año en la conmemoración del 225 aniversario de la llegada de la imagen de San Joaquín a Bigastro. Asimismo, ha colaborado con la Hermandad de la Virgen de Belén, patrona de Bigastro, atendiendo la solicitud de sus camareras para investigar sobre el origen de unas prendas textiles de la Virgen que se conservaron desde tiempo inmemorial. Investigación cuyas conclusiones técnicas demostraron que dicha prenda fue confeccionada en la misma época que la llegada de la primera imagen de la Virgen de Belén, lo que da un valor histórico incomparable por tratarse de la prenda que vistió la primera imagen de la patrona de Bigastro. Continuando con su labor investigadora en el campo del desarrollo artístico, cultural y religioso de Bigastro, realizó una investigación cuyas conclusiones revelaron que la Cofradía de la Virgen del Rosario fue la más antigua de Bigastro, documentando todo su proceso de creación a principios del siglo XVIII. Historia que se recoge en su libro Los Auroros de Bigastro, Cantos de Historia y Tradición, que se presentó en el 35 Encuentro Comarcal de Auroros de la Vega Baja, celebrado recientemente. Un compromiso altruista que, además de enaltecer el conocimiento y la historia de las asociaciones culturales, artísticas y religiosas de Bigastro, ha permitido enriquecer y desarrollar proyectos culturales y turísticos impulsados por el Ayuntamiento. Así, entre los mismos se encuentra la contextualización de un proyecto turístico, medioambiental, deportivo y cultural para el que ha facilitado cientos de textos históricos que permitirá a los bigastrenses conocer una parte fundamental de su historia gracias a la proyección de estos textos en paneles informativos, así como la creación de una ruta histórica de Bigastro en su núcleo urbano. Además, ha documentado la historia del callejero de bigastrense, contribuyendo al conocimiento del mismo y posibilitando la participación de Bigastro en proyectos culturales como el paso a través de nuestro municipio de un ramal perteneciente al histórico Camino de Santiago, una peregrinación con repercusión internacional de origen medieval. Una larga lista de compromisos altruistas que ha ido asumiendo y que ha contribuido al enriquecimiento y conocimiento de la historia de Bigastro, gracias a su generoso ímpetu divulgador, difundiendo el resultado de sus estudios e investigando a través de las personas y asociaciones que lo han solicitado. Un compromiso social y cultural que ha extendido a su formación académica universitaria, acreditada, valoramos y recompensamos sus habilidades investigadoras en beneficio del estudio de la historia del pueblo de Bigastro. En Bigastro, a 5 de julio de 2018. Ahora, nuestra alcaldesa entregará a Pascual el diploma que le otorga el cargo de cronista oficial de Bigastro. Acta de toma de posesión del cronista Pascual Segura. En el municipio de Bigastro, siendo las 12 horas del día 11 de noviembre de 2018, ante su señoría la alcaldesa presidenta, doña Teresa María Belmonte Sánchez, asistida por mí, la secretaria accidental, doña Antonia Parres Soriano, comparece don Pascual Matías Segura Torá, al objeto de tomar posesión del cargo de cronista oficial del municipio de Bigastro, para el que ha sido nombrado en virtud del acuerdo plenario de la Corporación Municipal de 30 de julio de 2018. Seguidamente, la señora alcaldesa presidenta procede a dar posesión del cargo al cronista oficial, don Pascual Matías Segura Torá, el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, jura cumplir fielmente las obligaciones del cargo de cronista oficial y con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Pascual Segura, Pascual Matías.
Matías Segura Torá, juras cumplir con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estado de Autonomía de la Comunidad Valenciana? Sí, lo juro. Sí, lo juro. Bueno, pues creo que se merece un aplauso. Parte de los cargos honoríficos de nuestro municipio, te hacemos entrega de este diploma que acredita el nombramiento que acabamos de celebrar. Ahora don Antonio Galiano le impondrá la medalla por la que Pascual Segura pasa a formar parte de la Real Asociación Española de Cronistas. Con la venia, me gustaría que fuera la alcaldesa de Bigastro quien te la impusiera. Bueno, procedemos a la firma del acta. Nuestra secretaria queda luego ya. Pues quiero manifestar mi más sincera enhorabuena a nuestro flamante cronista oficial, el cual estoy segura que va a hacer pues, una labor fantástica, como la ha hecho de aquí atrás. Ahora, antes lo hacía de forma altruista y voluntaria, ahora lo tiene que hacer de forma altruista pero obligada. Estoy segura que sus crónicas serán gozo para este pueblo y pondrá de manifiesto todas las maravillas y bondades que tiene este municipio desde el ámbito cultural y desde el ámbito de toda su sociedad. Desde todo, porque somos un pueblo inquieto, un pueblo que no paramos, un pueblo que siempre estamos haciendo actividades que Pascual recogerá en todas sus crónicas y que dará a conocer al resto del mundo. Vamos a habilitar un portal dentro de la página web, un espacio dentro de la página web municipal, para que todas estas crónicas a partir de ahora estén, y estoy segura que conociendo a Pascual pues irá también rellenando parte de esas crónicas pasadas que forman parte de nuestra historia. Bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Que tienes ahora una gran responsabilidad de poner a Bigastro, a tu pueblo de adopción, y a tu pueblo que sé que llevas en el corazón, en valor, para que todo el mundo nos conozca. Muchas gracias, Pascual, y enhorabuena. Enhorabuena, Pascual. Quiero ceder la palabra a nuestro protagonista para que nos deleite con el relato sobre la historia de nuestro molino. Bueno, pues creo que nosotros desde aquí lo vamos a ver un poco.
Buenos días, bueno, buenas tardes casi ya a todos. No puedo dar paso a la charla o a la reflexión sobre el molino sin antes agradecer la asistencia de todos ustedes. Agradecer especialmente este nombramiento. Hoy es un día muy feliz para mí, para mi familia y veo que para mucha gente también. Especialmente para mí, porque hoy es el cumpleaños de mi hijo y también por el nombramiento, claro que sí. Agradecer especialmente a Teresa María Belmonte, la alcaldesa de Bigastro, y a Alejandra, la concejala, por el interés, ¿no? Por la ilusión, por el interés, por el trabajo sobre la historia, sobre la cultura del pueblo, a toda la corporación y a todos ustedes. Sin la presencia de ustedes, esta actividad, esta forma de hacer cultura, de hacer historia o rescatar la historia y la cultura, pues no sería posible. En el momento que no haya un interés, no haya una ilusión por continuarla, pues no tendría sentido. Entonces, todos ustedes son importantes. Agradecer enormemente también la presencia del presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, don Antonio Luis Galiano Pérez, cronista oficial de Orihuela. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de disfrutar de la presencia del profesor, del catedrático Gregorio Canales. Ya dije en su momento, fue referente a una actividad de Tomás Villanova, ya dije que era un referente, para mí un honor tenerlo a su lado. Una persona, pues, un espejo, ¿no?, en el que mirarse por su esfuerzo, por su dedicación. Ahora tenemos a otro de mis referentes y lo tengo a mi derecha. Hoy le he traído un libro para que me lo dedique. Para mí un referente y muy agradecido, muy orgulloso de tenerle con nosotros. Sin más dilación, paso a presentar la reflexión sobre el molino histórico de Bigastro. Cuando se me solicitó una breve aportación a la historia del pueblo, lo primero que me vino a la mente fue el símbolo, digamos, por autonomasia, el símbolo principal de Bigastro, su molino histórico. Principal porque el molino parte de la fundación del mismo Bigastro. O sea, viene junto con la historia de Bigastro desde el siglo XVIII. O sea, forma parte de Bigastro desde siempre. Presente en multitud de escudos, de logotipos, de la historia del pueblo, presente también en la memoria de la gente, sobre todo la gente muy mayor, ese recuerdo de ese grandioso molino que había en Bigastro, pues fue lo primero que pensé y decidí desarrollarlo, ya les digo, brevemente, porque también después ustedes tendrán la oportunidad de llevarse una lámina conmemorativa donde tendrán ese plano, ¿no?, y esa reflexión pues un poquito más desarrollada. Si hablamos del molino de Bigastro, pues podemos decir, y así lo decía en el título de la reflexión, un símbolo, ¿no? Decía el molino histórico de Bigastro, símbolo de un pueblo. Qué importante la palabra símbolo. ¿Por qué un símbolo? ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es un signo, ¿no? Nosotros vemos un signo, un icono, un logotipo. Un símbolo es un signo. Pero no cualquier signo, es un signo que une una realidad con un ideal, con un concepto. Es decir, los símbolos nos hablan de cosas que realmente no están ahí, pero nos dicen lo que son. Y les pongo un ejemplo. Si nosotros vamos a la huerta, pasamos un día, una mañana como hoy, estupenda de sol, y pasamos por una vereda, y vemos que sobre un árbol está posada, sobre una rama, una paloma, pues una paloma no es más que una paloma, un ave. Si analizamos la paloma y analizamos el entorno de la paloma y vemos que esa paloma está posada sobre la rama de un olivo, veremos que no es más que un olivo. Una paloma posada sobre la rama de un olivo. Pero si esa paloma lleva en el pico una ramita de ese olivo, entonces ya nos traerá a la memoria un símbolo, el símbolo de la paz. La paloma por sí mismo no es más que un ave, el olivo no es más que un árbol, pero una paloma con una ramita de olivo en el pico es el símbolo de la paz. Por eso les decía que un símbolo siempre relaciona, une un icono real con uno imaginario. El ser humano siempre o casi siempre ha estado rodeado de símbolos. Primero, al principio, intentó, digamos, satisfacer
sus necesidades fisiológicas, alimentarse, reproducirse, respirar, tener cobijo, seguridad, un hogar. Y a partir de ahí, con esas necesidades cubiertas, pues entonces comenzó a autocompletarse, a desarrollarse, a querer comunicarse y a intentar aportar cosas al mundo, la creatividad. Ahí surgen los símbolos. Los símbolos surgen miles de años atrás. Hace 30.000 años ya teníamos los primeros símbolos de la humanidad, representaciones en cuevas de aquello que los seres humanos querían tener consigo siempre, alimento, ¿no? Pintaban alimentos, eran alimento, ganado, que ellos deseaban atraer a su casa. Da igual que vayamos en el tiempo pues más atrás, más hacia adelante, que saltemos miles de kilómetros. Todas las culturas tienen sus símbolos. Aquí tenéis unos glifos de la cultura maya, por ejemplo. Si seguimos avanzando en el tiempo, tenemos los reconocidos jeroglíficos egipcios, ya van evolucionando en el tiempo, se utilizan mejores técnicas, los hacen más bonitos. Al final es un lenguaje compuesto de símbolos. Seguimos avanzando y las religiones nos aportan símbolos esotéricos, religiosos, mensajes, ¿no? La luna, el sol, las cruces, serpiente, el dragón, toda una serie de símbolos que conectan realidades con cosas ficticias, con identidades. Símbolos que han llegado hasta nuestros días, transformándose y siendo útiles y prácticos. ¿Quién nos reconoce en estos símbolos? Algo, ¿no? Algo que le transmite un mensaje. Símbolos que todavía utilizamos. ¿Qué diferencia hay entre los glifos mayas, los jeroglíficos, aquellas pinturas rupestres o esto? No es nada. Con 2 o 3 símbolos de estos somos capaces de comunicarnos o al menos transmitir un mensaje y hacemos que la persona sepa en qué estado de ánimo nos encontramos. El símbolo nos ha acompañado siempre, al menos una vez cubiertas las necesidades fisiológicas. Hay símbolos como la cruz, que siendo el mismo símbolo, depende del contexto, pues significa una cosa, significa otra. Es algo que luego veremos con el molino. Si vemos una cruz en un cementerio, pues símbolo de que Cristo murió en la cruz, también símbolo de resurrección, tiene su sentido que esté en un cementerio. Si ese mismo símbolo lo transformamos, lo pintamos de verde y lo empequeñecemos, pues nos dirá que es una farmacia. El mismo símbolo transformado transmite mensajes distintos. Si esa misma cruz con esa misma forma la pintamos de rojo, nos dirá que es la Cruz Roja. Entonces los símbolos es algo que nos acompaña siempre, que nos transmiten mensajes. Hay símbolos que incluso pierden, digamos, su identidad propia o al menos la complementan con otras ideas. Por ejemplo, la cruz de la muela. La cruz de la muela no deja de ser una cruz, un símbolo protector, pero también se ha convertido en un símbolo de ocio y deporte, ¿no? Un domingo, vamos a la cruz de la muela. Es para hacer deporte, para relacionarse, para pasar un buen día. No es que haya perdido su identidad, sino que además la complementa con aquellas actividades que realiza el ser humano en torno a ellas. Seguimos con el ejemplo de Orihuela, también en homenaje, os recuerdo, al cronista oficial, por eso las puse, y aquí tenemos la gloriosa enseña del oriol. Un símbolo, pues es un pájaro, es un ave. La gente, a través de la historia, a través de las relaciones, ha intentado hacer una historia respecto a él, y es una historia que la gente la lleva, pues incluso el ser humano hasta su escudo y se siente orgulloso de ellos. Se parece un poco, ¿no?, al molino de la historia del molino junto con Bigastro. Siguiendo el ejemplo de Orihuela, el símbolo no simplemente es un dibujo sobre un papel. Los símbolos pueden ser esculturas, pueden ser cosas que se pueden tocar. Tenemos Benejúzar. Cuando pensamos en Benejúzar y nos nombran una fiesta o algo simbólico Benejúzar, ¿cómo no pensar en su pilarica, en sus pañuelos, en su virgen, en su ermita? Seguimos con los símbolos y podremos ver a nuestro Padre Jesús Nazareno de Orihuela. El abuelo, otro símbolo, ¿no? Una escultura de Nicolás de Bussy, destruida, finalmente rehecha o hecha de nuevo por el escultor pilareño Sánchez Lozano, conocida como el abuelo, pero para abuelo el nuestro, ¿no? Qué talla, qué imagen. Imagen prodigiosa, siglo XVIII, imagen barroca, no hay una igual. Felipe Andreu es la única escultura en el mundo que se conserva de Felipe Andreu y la tiene el pueblo de Bigastro. Además es la única que en su tiempo fue firmada en su pecho, cuando era una técnica totalmente prohibida, y Felipe Andreu, incauto con 34 años, decidió firmarla, y eso pues apoyó una teoría, ¿no?, que vino muchos años después, la escultura del imaginero valenciano Felipe Andreu.
No hay solo símbolos que crea el ser humano, por ejemplo, podemos decir las cruces las crea el ser humano, las tallas, las imágenes también. Hay símbolos naturales, por ejemplo, yo me enteré en Bigastro, fue aquí cuando me enteré, que la sierra en la que yo había vivido siempre era la Sierra de Callosa. Yo, para mí, mi sierra, la Sierra de Callosa de Segura, era la sierra, sin más. Un día, estando en Bigastro, estando en la Loma, con un compañero, me dijo, qué bien se ve la Sierra de Callosa. Digo, bueno, de Callosa y también de Redován. Y dijo, no, es la Sierra de Callosa. Y yo ahí me enteré que la sierra se conocía como Sierra de Callosa. Es un símbolo también. Si vemos el perfil de la Sierra de Callosa, sabemos que hablamos y que estamos viendo la Sierra de Callosa. Un símbolo natural que nadie ha creado directamente, sino que ya estaba allí, ¿no? Pero hablemos de molino. ¿Por qué el molino es un símbolo de un pueblo como el de Bigastro y un símbolo que durante siglos ha perdurado hasta nuestros días? Pues porque tiene una historia que la gente ha recordado y particularmente porque se ha ido transformando y eso ha ido calando en la memoria, en el recuerdo y también en el orgullo de la gente. Y lo vamos a ver. En 1972 se empieza a crear el escudo de Bigastro. Lo aprueba José Navarro, el alcalde, y en ese escudo se deciden poner una serie de elementos, entre ellas un molino de viento, en recuerdo a aquel histórico molino del Cabildo. Bigastro se sentía, y así lo dice en las actas, orgulloso de ese elemento constructivo, aparte de su barra de Aragón, de las aguas del río Segura que riegan su huerta, pero el molino debía estar presente de alguna forma y decidió en los años 70 integrarlo en el escudo de Bigastro cuando se crea ese escudo. Ese escudo ha ido calando en la gente, su forma de vivir, su forma de pensar, la forma de contar la historia y lo ha ido incorporando a su vida propia, a veces casi sin querer. Vemos cómo ese escudo ha sido utilizado y ese molino de viento en multitud de elementos que han ido surgiendo en el pueblo de Bigastro. El equipo de fútbol en su escudo tiene su molino. Asociaciones deportivas que incorporan el molino en su escudo. Otro tipo de asociaciones, volvemos al molino. La Unión Musical incorpora el escudo de Bigastro junto a su molino. Gente que hace páginas web y blogs incorpora el molino. Es un icono propio del pueblo de Bigastro que 300 años después se mantiene vivo entre la gente. ¿Pero dónde estaba ese molino? Muchos de ustedes ya lo saben. Tenemos el campo de fútbol, el molino. Y no es curiosidad, no es una cosa que sea pues una directamente casualidad. El molino estaba allí, ustedes lo saben. Estaba justamente aquí. Desde aquí no veo muy bien, pero si esto es la vereda del molino, ¿dónde está el matadero? Lo que todo el mundo conoce el matadero, pues estaba exactamente allí. Ese molino ha dado lugar a que el campo de fútbol se ha reconocido como el molino. Este es el matadero del que les hablaba. Incluso los caminos que llevan a él, pues se nombren como el camino del molino, ¿no? El molino era muy importante y todavía hoy simbólicamente lo es. El molino se construye entre los años 1740 y 1770 y se construye allí porque hay agua. Hay un recurso, que es el agua, que transmite una energía, el paso de una turbina, y claro, es el lugar apropiado para la construcción de un molino. ¿Por qué ese orgullo de Bigastro con su molino? Nosotros pensemos que en aquel tiempo el molino de Bigastro no era el único que pasaba por el Alzarbe. En Urchillo, por ejemplo, había otro molino, y en Rojales otro, y en Callosa, y en Albatera. El número de molinos era bastante numeroso. Aquí pueden ver el de Bigastro. El tener en aquel tiempo un molino representaba progreso. Es decir, yo no tengo que coger mi carro con mi cereal y llevármelo a Urchillo, llevármelo a Orihuela, llevármelo a Callosa para molerlo. Yo tengo el molino en mi pueblo, aparte de una fuente de ingresos para el Cabildo. Pero significa progreso, evolución, desarrollo del pueblo. Pasa un poco igual que con la iglesia. En 1701 se funda Bigastro, pero Bigastro no tiene iglesia y tiene que ir a bautizar a sus hijos y a contraer matrimonio a Jacarilla. Posteriormente, en 1715 hay una repoblación y Bigastro sigue sin iglesia y la gente comienza a marcharse. A partir de 1720 comienza la construcción de la iglesia y es cuando entonces el pueblo de Bigastro se mantiene, progresa, evoluciona. Posteriormente vendría el molino. La iglesia, la parroquia, en aquel tiempo hacía que la gente se sintiera parte de su pueblo.
O sea, tú podías ser sepultado en tu pueblo, podías bautizar a tu hijo en tu pueblo, tenías parroquia, tenías patrona. El patrón vino después. Pero formaba parte de la identidad de la gente. El tener iglesia significaba tener mi parroquia, mi lugar de vida. No tenía que marcharme a otros. Tener molino en el pueblo significa progresar desde mi pueblo y no la necesidad de marcharme a otros para seguir evolucionando y seguir trabajando. Ese molino, pues era así. Lo tienen en el plano que les vamos a entregar después. Y un poco, pues es un molino hidráulico que funciona con el curso del agua de la Zarbe Mayor de Ulchillo. No fue nada sencilla su construcción, por la sencilla razón de que mucha gente poderosa, sobre todo, se negó a su construcción. Ahí tenemos a Antonio Carrasco, señor de Molins, que en 1740 dice que fabricar un molino hay ni hablar, porque si construyen un molino, cada vez que suben las aguas, Molins se inundaría. Se niegan rotundo. Entonces el Cabildo consigue la aprobación real para construirlo. Es entonces cuando comienza la construcción y se construye. Vemos el funcionamiento del molino hidráulico. Las aguas, aquí tendríamos la vereda del molino, aquí tendríamos dirección Jacarilla, aquí Orihuela y Molins estaría por aquí. Las aguas vienen por el Azarbe. Aquí construyen un azud, que es un muro, para llevar las aguas y conducirlas hacia esta parte de aquí, donde hay 3 entradas. En esas 3 entradas hay unos tablachos que se abren y cierran dependiendo de la turbina que queramos mover. Cada turbina representa una piedra de molino. Trigo, maíz y cebada. Si queremos moler trigo, solo tenemos que levantar este tablacho, tapar estos 2, entonces el agua circulará por la turbina y hará mover la piedra del molino, haciéndolo funcionar. Posteriormente el agua sigue su curso. Cuando venían fuertes lluvias y el caudal subía, el molinero tenía la obligación de levantar este tablacho y dejar pasar todo el agua posible para que el azarbe no se desbordara. Pensemos en un azarbe no como el actual. Entonces era conocido como el zanjón del diablo, el zanjón de la muerte. Y era porque era muy frecuente que se llenara demasiado, se desbordara y llegara a Molins. El último ejemplo lo tuvimos en el año 2016, hace 2 años, ¿no? Molins quedó totalmente inundado. Claro, debía haber una persona allí que controlara el caudal del agua. No podían dejarlo abandonado. Entonces construyeron un hogar para el molinero. Lo tenemos al lado. Este es el hogar del molinero. Directamente nosotros venimos por la vereda del molino, entramos por este camino y aquí tenemos las caballerizas. Pensemos que la gente venía con el cereal. Aquí dejaban los animales y el trigo, o sea, el cereal, lo pasaban por esta puerta directamente para moler. Esta es la escalera que subía a la planta superior donde vivía el molinero y esta es su cocina, este es su hogar. El cargo de molinero era un cargo pues casi más gratificante, casi no, mejor que cualquier otro porque era el que más ingresos aportaba. Todo el pueblo de Bigaso estaba obligado a moler en el molino. Y si molías fuera, tenías que pagar igualmente la tasa en el molino de Bigastro, con lo cual tenías que moler sí o sí. Era un cargo durante 3 años, que se mantenía durante 3 años y iba cambiando. El primer molinero fue Francisco Mesples, luego Manuel Cánovas, así sucesivamente, de molinero a molinero. La imagen sería un poco esta. Pues una familia, la familia del molinero, en su molino, las sacas con el trigo, las turbinas pues las iban cambiando porque se iban gastando y los carros de cereal que iban llegando para moler. El funcionamiento, pues el que les he indicado, el curso del agua entra, mueve esta turbina, la hace girar, mueven las piedras de molino, que eran 2 unas sobre otras, el cereal se echaba por aquí, se iba aplastando el cereal hasta quedar por la harina de trigo, de maíz o de cebada. Estas piedras debían ser cambiadas. Aquí tienen las piedras, por ejemplo, estos son los ríos del Museo de los Molinos del río Segura. Aquí tienen las 2 piedras, que va una sobre otra, va aplastando lo que es el cereal. Aquí una especie de compás que sirve para levantar las piedras y esta es la turbina. Para levantar las piedras, ¿por qué? Porque las piedras, al rozarse unas con otras, pues al final se van alisando y no consiguen realizar el efecto que se pretende, que es que sean rugosas para moler lo que es el cereal. Las turbinas eran al menos como esta. Esta es una pequeñita, solían ser un poquito más grandes, pero aquí tienen un buen ejemplo. Y aquí un recuerdo para el molinero Enrique Andreu, que nos dejó hace poquito tiempo. Él me contó muchísimo sobre el molino y él me contaba, al ver el niño, lo he recordado a Enrique, me contaba cómo él bajaba, al ser pequeñito,
bajaba el engranaje, entonces le mandaban limpiar todo esto, porque de todas las plantitas y todas las cosas que iban por el agua se iban enredando y hacían que funcionara mal. Y él me contó muchas veces cómo bajaba allí y lo mandaban a limpiar. A ver al chaval lo he recordado, Enrique Andreu. De estas piedras, o sea, estas herramientas servían para picar las piedras. Cuando se alisaban, entonces tenían que picarlas para que se volvieran rugosas. O sea, era todo un proceso con herramientas. Esas herramientas se las iban dejando de 3 años en 3 años a los siguientes, y si alguna desaparecía, pues las tenían que amortizar, las tenían que pagar. Esta semana tuvimos un simposio en Orihuela, jueves y viernes, en el Palacio del Obispo, y ahí vi un escudo que me trajo buenos recuerdos sobre el molino. Lo tienen aquí. No sé si lo ven muy bien, pero es un sombrerito con unas borlas y un jarrón con azucenas que nuestro cronista oficial de Orihuela seguro que reconoce inmediatamente, ¿no? Es el del Cabildo, el símbolo del Cabildo. Ese símbolo estaba labrado en piedra en el antiguo molino, y Enrique Andreu lo recordaba perfectamente. Él me hablaba, un sombrerito con un jarrón con azucenas, símbolo del obispo. Ese jarrón significa... alguna vez ya lo dije, un jarrón es un contenedor de algo. Una azucena, una flor blanca, representa la pureza, la Virgen María. Un contenedor de azucenas es un vientre que alberga algo puro. Un jarrón con azucenas es el vientre de María, la representación de la Virgen. Ese símbolo estaba labrado en piedra en el antiguo molino de Bigastro, y en otro lugar más que conseguí reconocer a través de documentación antigua, pero que todavía no he conseguido ubicar. Creo que puede ser una almazara, habían 3 entonces en Bigastro, posiblemente la de la calle Mayor, aunque todavía no lo tengo muy claro, no lo puedo asegurar. En cualquier caso, en el claustro del Palacio del Obispo, ese símbolo se sigue manteniendo y se sigue utilizando. Bueno, aquí les traigo una foto que a mí me gusta mucho, ya nos reconocerán ustedes, a mi hijo y a mí. Me gusta mucho por 3 cosas. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene esto que ver con el molino? Pues sí. Hay 3 cosas que me gustan mucho. La primera ya la saben ustedes, yo sigo la segunda. La segunda es la huerta que vemos detrás, esa huerta histórica, esa huerta viva, ¿no? El caminar un día por una vereda y ver cómo la huerta se transforma, y que a fin de semana siguiente no es lo mismo que lo que vimos la semana pasada. Esa huerta que permitió el desarrollo de Bigastro y de otros muchos pueblos, y que hoy somos lo que somos por gracias especialmente a ella, ¿no? La tercera cosa, aparte de la huerta y de mi nene, lo otro es la historia. Y yo les invito a ustedes a que vean ahí donde está la historia, que a mí me gusta y que puede tener relación con el molino. Y si alguien se atreve, ¿ven la historia? Hay una parte donde se ve historia de Bigastro, historia muy importante. ¿Se fijan ustedes? Estoy sentado sobre la historia. Esas rocas son roca caliza, no una roca caliza cualquiera, roca caliza de la Loma. Si ustedes van a la Loma y reconocen con sus manos esa textura dorada, pues es esa. Y eso está en las veredas de nuestra huerta. Notarán los picotazos, no sé si de ahí lo ven, pero los picotazos de las herramientas para darle forma a esa historia, esa cultura de cantera que hubo en Bigastro hace muchos años, o hace no tantos, realmente. El molino se construyó con roca extraída, roca caliza de la Loma de Bigastro. Y ustedes dirán, bueno, tú no viste el molino. Muchos de los que aquí presentes no vieron ese molino. ¿Cómo es posible? Pues a través de las fuentes, ¿no? De las que hablaba antes el cronista oficial de Orihuela. Las fuentes. Bueno, aquí tienen el pueblo con aunque todos conocen, digamos, la perspectiva aérea de Bigastro, pero era un poco para que lo vieran. Bigastro un poco, digamos, asfixiada entre la acequia, entre la alquibla y sus montañas, ¿no? Y sus levantamientos aquí de tierras, ¿no? Siempre pues esa configuración muy particular de Bigastro. Y estas son las fuentes de las que les hablaba. Desde aquí no lo verán muy bien. Yo apenas lo veo, pero bueno. Este escrito, parte de 1907, fue Manuel González Simancas, un teniente coronel y arqueólogo al que se le encargó desde Madrid el anotar en unas libretas, en unos cuadernos, todos los aspectos arqueológicos, históricos que iba encontrando por nuestra comarca. Cuando llegó a Bigastro le llamó la atención el molino y habló del molino de Bigastro y dibujó sus piedras. Y aquí en esta parte, creo que no lo ven muy bien, yo apenas lo puedo ver,
pero ahí pone: las piedras del molino son de roca tallada de forma artificial, es decir, claro, picadas, no es una roca pura, digamos, encontrada en un monte. Y nos dice que esa roca de molino, esa piedra de molino, lleva numerosísimas conchas incrustadas fosilizadas. Es algo conocido por todos, que si un domingo pues vamos a dar una vuelta por la loma de Bigastro, pues quién no ha encontrado algún fósil, alguna concha, alguna cosita, ¿verdad? Es roca de allí. Podemos encontrarlas pues por todo el paraje de la Pedrera, por la loma, numerosas formas. Todo esto pues fue, digamos, una marina, y aquí pues podemos encontrarlas en las diferentes rocas, ¿no? Claro, no se llama Pedrera de casualidad. Pedrera es cantera, ¿no? El nombre de Pedrera viene del trabajo de la piedra, de cantera. Ese trabajo de cantería que entonces había en Bigastro y que fue muy, muy importante y que dio lugar incluso hasta para ingresos para el consistorio. Los montes se cedían a personas que los trabajaban, que extraían la roca y que luego sacaban un rendimiento. Todavía vemos, a día de hoy, vemos restos de esas canteras, de esos trabajos que se iban haciendo en la roca caliza, ya lo ven, pues esa tonalidad tan particular, ese dorado, todavía bloques abandonados de aquellas extracciones que se iban realizando. Esta es una foto, pues aquí tenemos a Antonio Fuentes, un vecino su hijo fue quien me facilitó la fotografía. Su padre se dedicaba pues en una carreta a ir a la Pedrera, sacar rocas y llevarlas al pueblo para construir casas, para construir en la acequia, pues hacer arreglos. Por ejemplo, el camino que lleva a la carretera, que siempre se ha dicho que va a Orihuela, ese camino pues fue reparado en 1886. Vino pues el ingeniero Santiago Moreno Tobillas, le encargaron el adecentamiento del camino que llevaba de Orihuela a Bigastro, y cuando estuvo aquí, él cuenta la crónica que no necesitó material de foráneo, digamos extranjero. Él vio el montículo de la loma, subió allí y dijo: pues esto no sirve. Machacaron la roca, la caliza, y con eso pues arreglaron todo el camino desde Bigastro hasta Orihuela. Vemos que es una roca pues muy sencillo de trabajar. Aquí vemos inscripciones desde muy antiguas hasta más modernas. Es algo pues que todos los jóvenes de Bigastro lo reconocen. Una arquitectura o un material que ha dado forma a diferentes estructuras en el pueblo. Todo esto en Bigastro, aquí vemos un levantamiento pues de un muro a través de la técnica de piedra en seco, de piedra seca, y aquí vemos cómo lo han ido levantando con esa roca de caliza. Roca caliza que se ha ido incorporando con otros materiales más modernos, como estos bloques, para levantar este tipo de construcciones, ¿no? Y que se han ido ahí apañando con ellos. Estructuras tan bonitas como este arco enteramente hecho de roca caliza, también de la loma. Aquí pues esta especie de acueducto, ¿no? Para que pase aquí un conducto de agua para riego. Aquí vemos el conducto de riego también labrado en roca caliza, de ese material con el que fabricaron el molino bigastrense, incluso desagües hechos artesanalmente, también picados en roca caliza, ¿no? Aquí vemos pues restos de lo que fue las antiguas canteras. Aquí vemos una parte cincelada a través de la cual se quería conseguir cortar un sillar para fabricar algo. Aquí vemos también los cortes. Al final esos cortes pues no quedaron muy bien y quedaron ahí abandonados, pero vemos las partes. Incluso en el campanario de Bigastro, en la propia iglesia, hay restos de la roca caliza, también se construyó con roca de allí. Lo podemos ver en los muros. Aquí vemos ladrillos cocidos, más modernos, pero esta roca es mucho más antigua, y particularmente esta fue para ocultar una entrada que había desde la casa de la señoría, la torre de Masquefa, que era aledaña a ella, y se decidió tapar pues con el material que había más a mano. En este caso, pues unos cuantos ladrillos que se tenían y la roca caliza siempre presente. Sillares enormes, trabajados, abandonados, porque al final esos trabajos o no se pagaban o finalmente no llegaban a término, o quizá eran demasiado grandes. El caso es que estos sillares siguen viviendo aquí en Bigastro, están aquí, en términos de Bigastro. Ese molino llega a su fin en los años 60, cuando se construye el matadero. Era una necesidad, digamos, fundamental para el pueblo de Bigastro tener un matadero a las afueras del pueblo. Ya saben, por las condiciones de higiene y demás, que los mataderos debían estar en las partes, digamos, lejanas del pueblo. Ya tuvo un traspiés, digámoslo así, ese molino, y fue cuando, a través de un proceso de desamortización, que fue pues la primera mitad del siglo XIX,
ya se desamortizó el molino, o sea, dejó de pertenecer al Cabildo y se subastó, consiguiéndolo pues un señor que lo compró, Juan Murcia, que además de comprar el molino de Bigastro compró el de Rojales. A partir de entonces se lo fue arrendando a diferentes familias que fueron pasando por ahí, entre ellos la familia de Enrique Andreu, hasta que llegó los años 60 y se decidió construir allí el matadero municipal, ¿no? Esta es la noticia que recoge pues ese día, ¿no?, cuando vino el gobernador civil a Bigastro e inauguraron pues ese matadero. Este es el plano, con la construcción aquí pueden ver ustedes el molino de Bigastro, que todavía se mantenía cuando deciden construirlo allí, y esta es la foto de la inauguración, ¿no?, del antiguo matadero. Ese molino realmente ha llegado hasta nuestros días, se lo decía al principio de la reflexión, ha llegado en forma de símbolo. El molino no está, pero queda en la memoria de la gente y queda a través de símbolo. Cuando en los años 70 José Navarro decide pues con su equipo hacer el escudo de Bigastro, diseñarlo, deciden incorporarlo al escudo del ayuntamiento. Sí es cierto que no como molino hidráulico, sino como molino de viento. Si a cualquiera de nosotros fuera este contexto de molino hidráulico nos hablan de un molino, el primer molino que nos viene a la memoria es un molino de viento con sus aspas, ¿no? Claro, cuando entonces quieren hacer ese diseño de escudo, piensan en el molino y lo dibujan como un molino de viento. Este es el expediente que daría pie al escudo del ayuntamiento. Pues ellos aquí justifican que hay un símbolo, que es un molino histórico de Bigastro, y por eso lo quieren incorporar. Pero cuando llega esa petición, más allá de pues a la Real Academia de la Historia, por ejemplo, ellos mismos son los que le dicen que les aconsejan sustituir el molino de viento por un molino hidráulico, ¿no?, que era el más apropiado. Incluso se atreven a facilitar un diseño que podía ser utilizado por entonces por el Ayuntamiento de Bigastro, y es este, ¿no? Aquí dicen, bueno, el molino de viento está bien, pero si utilizáis un molino hidráulico, muchísimo mejor, y ofrecen este diseño. Ven ustedes que tampoco es el molino realmente de Bigastro, porque esto es una noria. Realmente lo que tenía el de Bigastro eran 3 turbinas, entonces tampoco es exactamente igual. En cualquier caso, el molino de viento, ya ven ustedes que se convirtió, pues aquí tienen las turbinas, o sea, no era una noria, sino que eran turbinas. El molino de viento se incorporó, digamos, al escudo finalmente, y eso es lo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Un icono, un elemento, un símbolo que pues a través de la historia, de la identidad, de la memoria de la gente, pues es algo en el que los vecinos de Bigastro se mantienen orgullosos de ese elemento. Se dice, o yo he escuchado decir que solo se quiere lo que se conoce, ¿no?, y solo se conoce lo que se comprende. Yo con esta reflexión sobre el molino, mi pretensión era que ustedes conocieran un poco de dónde procede ese origen, cuando lo vean en símbolos, en logotipos, en empresas que lo siguen utilizando. ¿De dónde viene esa historia del molino de Bigastro? Pues al final viene de 1740, un pueblo que quiere progreso, y me dice el cabildo, oye, yo quiero moler en mi pueblo y no quiero desplazarme a Urchillo, igual que quiero una parroquia para mí, quiero un molino donde realizar mi trabajo. Ese molino es una realidad, no sin pocas dificultades con el señor de Molins, pero al final es una realidad y hace que el pueblo prospere. De ahí que el Bigastro siempre se sintiera orgulloso de su molino, porque era una forma de progresar, forma parte de su identidad. La única forma de que esta historia, aparte de la lámina que se llevan hoy, y la única forma de que se conserve es que ustedes la cuenten, que la transmitan, y esa es la forma en que llegará a sus hijos y a partir de ahí a las generaciones futuras. Muchas gracias por darme la oportunidad de poner en valor estas reflexiones, estas investigaciones, y muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pascual, por esta bella ilustración de nuestro molino. Ahora, para finalizar el acto, Pascual va a haceros entrega de las láminas donde cuenta la historia de nuestro molino, y por detrás tenéis la ilustración. Así que, pues, sin agobios y despacito, Pascual os hace entrega de este bello obsequio, que creo que es a quien corresponde por ser el protagonista. Yo, antes de proceder a la entrega de este recuerdo, de este bonito acto que hemos vivido hoy, el 11 de noviembre
de 2018, acto en el cual se ha nombrado cronista oficial a Pascual Matías Segura Torá. Quiero agradecerles a todos ustedes la asistencia y especialmente pues, a don Antonio Luis Galeano Pérez, presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Gracias por tu aportación al acto, por tus bonitas palabras hacia nuestro pueblo, y estoy segura que ahora que Pascual y tú vais a estar en contacto, pues podremos elaborar bonitos actos relacionados con la crónica de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de nuestra comarca y de nuestro país. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues, procedemos a entregar estos recuerdos.